aprovechemos mucho pues, el espacio, ¿verdad? Hay algunos lugares que están por acá solos, alce la mano, en donde al lado suyo hay una persona, aunque sea en las encaderas, pero que quepa, ¿verdad? Entonces, pueden pasarse, por favor, las personas que están ahí atrás, para que no estén paradas. Hay mucho espacio para que puedan sentarse y estar más cómodos. Bueno, familia, vamos a iniciar este grupo de oración. Como saben, tenemos unos grupos de oración especiales porque estamos dedicando un poquito al tema de la sanación, de la liberación, un poquito al tema de la conversión, porque todo esto radica en la conversión. Y entonces, pues, estamos suprimiendo la prédica menor, la prédica del santo. Entonces ahorita nos vamos a ir directamente a la prédica mayor para aprovechar bien el tiempo y tener un momento de oración, ¿sí? Bueno, antes de iniciar con la oración inicial, ¿quién viene por primera vez en una oración? Alce la mano, ¿no? Excelente, bienvenidos, bienvenidos. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Si esta es su casa, aquí nos reunimos cada viernes y aquí los esperamos con mucho amor, con mucha alegría. Bueno, vamos a iniciar. Les invito a que pongamos nuestras manos en posición de recibir. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a quietar el corazón. Vamos a pedirle al Señor, a la Virgen, a los santos, al cielo mismo que está aquí en este templo, en este lugar santo, que nos dispongan y que abran nuestro corazón a esas gracias que hoy el cielo quiere derramar, con las manos en posición de recibir. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe con mucha fe. Vamos a decir: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma. Te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Viene el Espíritu Santo que venga. Quiero nacer de Espíritu Santo, que venga a mí. Este lugar, nuestro corazón. Venga tu fuego, tu amor, tu gracia. Espíritu Santo, ven a mí. La gracia de la salvación, la gracia del perdón, la gracia del abandono, de la presencia de Dios. Ahí con tus ojos cerrados, renunciando a aquellas cosas que podamos tener en el corazón, a todo sentimiento de soberbia, a todo pensamiento de superioridad, a aquellas cosas las cuales tú vienes, quizás
tristeza, de soledad. Yo no sé, solamente tú y el Señor saben cómo hemos llegado a este grupo de oración. Por eso, hoy, amado Señor Jesús, queremos pedirte que por el poder de tu sangre bendita nos selles, nos protejas, nos bañes por completo para que Satanás no nos pueda distraer, no pueda dispersarnos, no se quiera robar esas gracias que el día de hoy quieres derramar sobre nosotros. Ven, Reina del Cielo, Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, mamá. Ven, pasad de aquí con nosotros. Hoy, María, te consagramos nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido hasta este momento, Reina del Cielo, para que por medio de ti podamos obtener cada vez más gracias de conversión, de sanación, de liberación, gracias de perdón, gracias de una verdadera conversión en el amor. Podamos amar, Reina del Cielo. Te entregamos esta charla, este grupo de oración, nuestras vidas, nuestras familias. Nos consagramos a ti, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, familia, para iniciar este grupo de oración, me gustaría comenzar con una cita bíblica que es Lucas 33. Lucas 23. Lucas 23, del 33 al 34. Lucas 23, del 33 al 34. Y dice: cuando llegaron a un lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolos entre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero que nos centremos específicamente en esto que dice Jesús. Bueno, fueron a aquel lugar. Bueno, aquí viene otra traducción, pero sabemos que allí en el lugar en donde fue crucificado Jesús, ¿verdad? Él ahí dijo estas palabras después de que habían puesto a los malhechores uno a cada lado, y Jesús estaba ahí crucificado y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras de Jesús son las que vamos a meditar el día de hoy en este grupo de oración. El tema del día de hoy, pues, es evidentemente el perdón. El mejor medio para amar. El perdón, el medio necesario, llamémoslo así, el medio necesario para amar. El medio necesario para amar. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar del perdón, de cómo el Señor nos enseña a perdonar, nos invita a perdonar. Y ya vamos a ver que incluso es un deber el perdonar. No es como una opción, no es si usted siente ganas, no es si a usted le parece. No, vamos a ver que el perdón es incluso un mandato del Señor. Hace 8 días, se nos hablaba cómo es importante el sufrimiento, ¿verdad? Unirlo a la cruz, saber sufrir. Y es que vivimos en una sociedad completamente abandonada en los placeres, una sociedad hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Pues es el culto al placer. Y es una sociedad en donde evita el sufrimiento.
de hecho, si usted se fija, mucha de la tecnología, muchos de los avances pues en cuanto a cosas tecnológicas están orientadas justamente a que la vida del hombre sea muy cómoda, ¿verdad? Que no se esfuerce tanto. Entonces, el sufrimiento, en cierta manera, nos exige un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo en el entregarse, en el abandonarse, en el renunciar a lo mismo para hacer algo. Y entonces, viviendo en una sociedad hedonista que no sabe sufrir, por consiguiente, no sabe amar. Y por eso es que cuando uno no sabe sufrir y no sabe vivir bien el sufrimiento, uno empieza a guardar cosas en el corazón. Y al guardarse esos sufrimientos en el corazón, uno puede llegar a tener rencores, a odiar. Y por consiguiente, pues uno empieza a llenarse de cosas en el corazón que a uno lo va desordenando en muchos aspectos de la vida. Ya les voy a explicar más o menos cuáles son los daños del perdón. Y pues estamos hablando de esto tan importante, tan necesario, porque es un germen, es un cáncer para el alma. Quizás no sé si ya has escuchado del perdón o si ya has hecho un momento de oración en donde has perdonado a algunas personas, ¿verdad? Donde hemos tratado de renunciar a esas cosas que nos hacen mal en el corazón. Pero, muchachos, yo creo que es algo que nosotros tenemos que vivir cotidianamente, porque no es nada más de un momento, sino, pues, nadie nos asegura que estamos inmunes de ser ofendidos nuevamente, ¿verdad? Entonces todos en algún momento, pues nos van a herir, nos van a ofender, pero nuestra respuesta tiene que ser inmediata en cuanto al perdón, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a perdonar siempre, y lo dice Jesús en su evangelio, ¿verdad? Se le acercó Pedro ahí a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y qué dijo Jesús? 70 veces 7, que significa que siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, uno tiene que aprender a perdonar siempre, porque si no, nos vamos a enfermar. Y el odio, muchachos, es un cáncer terrible para el alma. Es lo peor que le puede pasar al corazón. Uno piensa que la violencia, la delincuencia, pues tantas injusticias que hay en el mundo, es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Pero en realidad lo peor que le puede pasar al hombre, lo peor que le ha pasado a la persona es el odiar, el no perdonar. Y de hecho eso es fruto, o sea, los males que vemos incluso en el mundo es fruto de corazones heridos, de corazones que odian, de personas que quizás nunca han comprendido la grandeza del perdón y quizás son víctimas de víctimas, ¿verdad? Entonces, este tema de hecho se llama perdón. El perdón, medio necesario para amar. Y es que si usted quiere amar, necesita perdonar. Usted no puede decir que ama a su familia cuando odia al vecino. Sería pues muy ilógico si usted dice que ama a su familia y odia al vecino. Porque un corazón que no sabe perdonar es un corazón que no sabe amar. Es un corazón que no sabe amar. Y miren, estamos hablando de este tema tan necesario del perdón, porque, como les digo, vivimos en una sociedad que nos enseña a no sufrir y que nos enseña a no perdonar y que nos enseña a no amar por consiguiente, ¿verdad? Nos enseña a no amar, a odiar y a que venga, que haz tú lo mismo y desquítate, pues me la hizo, me la pagan. Muchachos, por eso, matrimonios destruidos, familias divididas, problemas por donde quiera, división en el trabajo también, y un montón de cosas. E incluso hasta puede llegar a generar enfermedades. No podemos decir que todas las enfermedades, por ejemplo,
del estómago o así, o incluso algunos dicen que el cáncer, ¿verdad? No podemos decir que siempre son fruto de odios, pero muchas veces pueden llevarnos a eso, ¿verdad? Sí pueden ser frutos de guardar odios y resentimientos en el corazón. Entonces, hasta ese punto llega el no amar, el no perdonar. Entonces, y es muy importante dar este paso del perdón, y es una gracia de Dios para que usted inicie un proceso de sanación interior. ¿Sí? Miren, estos grupos se llaman, bueno, los hemos titulado así, ¿verdad? Por sus llagas hemos sido sanados. Y estamos hablando de la sanación interior. ¿Sí? Entonces, la sanación interior no solamente es el perdón, sino es ir más allá del perdón. Un primer paso, podemos llamarlo así, es el que usted decida perdonar, el que usted perdone, y después ya eso que generó ese resentimiento, eso que generó esa herida en el alma, se va a ir sanando con la gracia de Dios, con más elementos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es un primer paso el perdonar, porque si usted no inicia con esto, no se va a dar la sanación interior. Y muchas veces relacionamos el perdón con la sanación interior. O sea, sí tiene que ver, obviamente, el primer paso es parte de la sanación interior, pero no es solamente el perdonar. Por eso es muy importante que no se pierdan los siguientes grupos de oración, ¿verdad? Para que usted siga aprendiendo de la sanación interior, cómo ir mejorando y sanando esas heridas en el corazón. Imagínense que cuando uno odia, es como si uno pusiera un clavo en la pared, ¿verdad? Y ya después usted perdona, quita el clavo, pero queda un hoyito, ¿verdad? Queda un hoyito en la pared no queda como estaba antes de poner el clavo. Entonces, para resanar la pared, para resanar el hoyito, tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Tenemos que llenar el corazón cada vez de amor, tenemos que restaurar nuestra vida, iniciar un fuerte proceso de conversión, ¿verdad? Porque si no, ese hoyito pues no se va a resanar, y ese hoyito va a estar ahí generando pues una incomodidad en la pared. Entonces, el hoyito podemos decir que es la sanación interior, ¿sí? Pero el primer paso para que usted restaure la pared es quitar el clavo, ¿verdad? Primero tiene que quitar el clavo. Entonces, quitar el clavo es el perdón. El perdón es quitar el clavo, y la sanación interior es el hoyito. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante este primer paso, el perdón, para que usted inicie un proceso de sanación interior. ¿Sí? Bueno, ya luego vamos a seguir hablando más sobre la sanación interior, y la invitación nuevamente a que no se pierdan los siguientes grupos de oración, y además de que si no ha vivido el retiro espiritual, aproveche, porque miren, la sanación interior va muy de la mano de la conversión. Y un retiro espiritual que nos ayuda a encontrarnos otra vez con el Señor, a iniciar y caminar en la conversión, son medios y maneras muy valiosas que uno tiene para avanzar en su vida, para sentirse más feliz, para sentirse más pleno, ¿verdad? Porque, miren, si uno viene o incluso va a otros grupos o va con tal padre o con tal persona que habla de sanación interior y que se dedica a la liberación y hace estos temas, pero si usted nada más va a esos lugares o viene acá, ¿verdad?, a estos grupos de oración, pero su corazón sigue igual, si usted no está dispuesto a renunciar al pecado, si usted no está dispuesto a vivir en gracia de Dios, pues es como si uno fuera con un chamán, ¿verdad?, o con un curandero, para que nada más me quiten este mal, pero yo, mi vida sigue igual, mi vida sigue lejos de Dios, sigo viviendo en pecado, no oro, no voy a misa. Muchachos, esa conversión, esa sanación, esa liberación, pues no se va a dar, no se va a dar. ¿Por qué? Porque es necesario que uno busque las maneras, los medios para amar más,
Y el perdón, les digo, es una de las maneras en las cuales usted puede aprender a amar más. Pero ese perdón es una gracia de Dios. Y perdura en el tiempo con la gracia de Dios, con la conversión, con una vida realmente pues dispuesta y coherente en Dios. Porque si no, les digo, el mal va a seguir ahí en su corazón. Entonces, existen 3 daños del odio. Entonces pueden anotarlo ahí. Daños del odio. Daños del odio. El primero de ellos es que es un pecado grave. Es un pecado grave. Segundo, rompe la relación con el prójimo. Y tercero, desordena el corazón. Desordena el corazón. Vamos a iniciar con el primero. Es un pecado grave. El odio es un pecado grave. ¿Sí? Al ser entonces un pecado grave, pues, como les decía hace un momento, usted si decide el odiar, si usted consiente el odiar, realmente se está poniendo una soga en el cuello, se está matando a sí mismo, se está, pues, como teniendo ese carbón encendido, así esos rojitos, ¿verdad? Que usted lo agarra con la mano y usted se está haciendo mucho daño, porque es un pecado mortal. Y también dicen muchos teólogos que es el pecado interno más grave. Porque de hecho, bueno, no sé si ustedes se acuerdan del pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese pecado? Pecado contra el Espíritu Santo, que dice el Señor que todos los pecados, cualquiera que sea, tienen perdón. Pero hay uno que no tiene perdón, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo pues es justamente el negarse al perdón de Dios, ¿verdad? Dios nos quiere perdonar, sí, siempre, y nos puede y quiere perdonar lo que sea. Puede perdonar lo que sea y quiere perdonarnos lo que sea. Bueno, obviamente, pues en lo que hemos caído, está dispuesto siempre a perdonarnos. Pero siempre y cuando yo esté dispuesto y que yo quiera perdonar, bueno, recibir ese perdón de Dios. Pero si Dios me quiere perdonar y yo no quiero perdonar, pues ahí, por más que Dios quiera, pues Él no nos obliga, ¿sí? Entonces ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces el odio es un pecado grave? Porque justamente yo me estoy negando a perdonar como Dios me perdona. Yo me estoy negando al perdón de Dios. Yo me estoy negando a imitar a Dios. Porque si Dios, siendo el ser más bello, más perfecto, más santo, fue ofendido, ¿quién soy yo para no perdonar? Porque Él perdonó siendo ofendido. Él perdonó siendo la persona más perfecta, más santa. Entonces, al negarme yo al perdón de Dios, bueno, al perdonar a los demás, estoy diciendo, yo soy más grande que Dios, ¿verdad? Porque no perdono. O yo no quiero ser como Dios, ¿verdad? Porque Dios sí perdonó y nos perdona siempre. Y perdona a cualquier persona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, muchachos, para no perdonar? ¿Verdad? Entonces, el odio es un pecado grave, ¿verdad? Entonces, la persona que deliberadamente decide odiar, pues está en algo grave, ¿verdad? Es diferente cuando alguien dice, yo quiero perdonar, pero no puedo, ¿verdad? Eso es diferente, porque la persona quizás sufrió algo muy fuerte, algo muy delicado, ¿verdad? Y pues tiene que a lo mejor
persevera en ese deseo de querer perdonar, aunque no pueda, pues Dios le va a dar la gracia, ¿verdad? En algún momento. Pero no es tan grave como cuando alguien de plano no quiere. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que a lo mejor un corazón que ha sido muy herido, pero está dispuesta a perdonar, aunque no pueda, es diferente esa situación y no está en esa gravedad, ¿verdad? Incluso podemos decir que no hay pecado, ¿verdad? Cuando la persona quiere pero no puede. Pero si la persona no quiere, pues ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahí sí hay una gravedad muy fuerte, porque uno se está negando realmente a la gracia de Dios. Porque el perdón es una gracia de Dios. El perdón nos viene de Dios. Y así usted no pueda, usted está siendo humilde y está pidiéndole al Señor la gracia de poder hacerlo, porque solamente con su gracia es posible, de verdad. Y este tiempo, por ejemplo, que hemos acompañado, hemos ayudado a muchas personas, ¿verdad? Uno ve cómo el Señor sí da la gracia, ¿verdad? De poder perdonar cosas muy graves, abusos, secuestros, que le mataron por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que le mataron a su hijo y a su esposo el mismo día, al mismo tiempo y enfrente de sus ojos. Esta persona, y Dios mío, ella fue capaz de perdonar a esas personas, ¿verdad? Y de orar por esas personas. Y uno dice, Dios mío, si yo estuviera en esa situación, quizás fuera muy difícil, ¿verdad? Perdonar. Pero Dios da la gracia. Dios da la gracia. Es cosa que usted quiera, ¿verdad? Es cosa que usted quiere. Porque le digo, si usted está odiando, usted se está poniendo una soga en el cuello y está incluso desordenando su vida familiar, su situación incluso emocional, su situación psicológica, su situación física, su situación espiritual. En todos los aspectos, el odio es un mal, es un cáncer que lo puede carcomer por completo. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces, el enemigo, el demonio, es muy astuto, y él muchas veces quiere hacer a las personas creer que usted no ha perdonado, cuando usted ya decidió perdonar. Si usted decide perdonar, pues Dios le va a dar la gracia, ¿verdad? A perdonar. Pero hay veces que queda el sentimiento, ¿verdad? Queda ese dolor, queda todavía pues esos recuerdos de eso que me hicieron. Y entonces el enemigo, el demonio, juega con eso. ¿Para qué? Para hacerle recordar otra vez ese odio y que usted vuelva a aceptar ese odio y a actualizar ese odio. Entonces, si usted dice, es que ya perdoné a esta persona, pero es que me acuerdo y me vuelve a doler y siento que otra vez ya no perdoné, pues ahí tenga mucho cuidado, porque ahí el enemigo le puede hacer que otra vez abra esa herida y usted vuelva a odiar y vuelva a actualizar ese odio, ¿sí? Entonces, si usted recuerda esa situación y le duele, pues vuelva a perdonar y a ofrecerle esos sentimientos que siente a Dios, ¿verdad? Unir el sufrimiento, como nos decía hace 8 días Efraín, unirlo a la cruz, unirlo en dolor a la cruz, y eso va a ir sanando tarde que temprano. Va a llegar un momento en donde ya no nos duela tanto, o que de plano ya no duela para nada, y que nuestra vida se restablezca por completo. ¿Quién como Dios? Bueno, muchachos, le voy a poner un poco más a prisa, hay mucho que hablar del perdón. Apenas voy en el primer punto, luego vamos al segundo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? El segundo daño, ok, rompe nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Esa es otra de las consecuencias. Primero es que es un pecado grave, que obviamente rompe nuestra relación con Dios. Ahora, también rompe nuestra relación con el prójimo, con la otra persona, ¿verdad? Entonces uno cuando odia a alguien, pues ya es incapaz de ver a esa persona le arruina el día si es que la ve o si piensa en si se acuerda de esa persona. Entonces rompe esa relación y volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Somos incapaces de amar al prójimo cuando el Señor es lo que nos pide, amar al prójimo. Iván, pero es que es una persona que
no se merece mi perdón, es una persona muy mala, es una persona que Dios mío hizo algo muy grave. Usted tiene que amar a esa persona. Ya vamos a hablar más adelante que no es lo mismo el perdón y la reconciliación, ¿verdad? Ahí vamos, bueno, vamos a desglosarlo un poquito más a fondo, pero usted tiene que amar a su enemigo, ¿verdad? Porque el Señor lo pide en su palabra. ¿Y qué fácil? Es amar a los que nos caen bien, a los que nos hacen favores, a los que tenemos ahí una buena, dicen por ahí, una buena conexión, ¿verdad?, con la otra persona, pero al que nos cuesta, que Dios mío no nos cae tan bien o que nos hizo algo, que en algún momento le guardamos algún resentimiento o algo, o algún odio, pues a esa persona hay que amarla de todos modos. Ya les voy a explicar de qué manera. Pero tenemos que amar a aquel que nos hace bien, a aquel que nos daña, a aquel que más nos cuesta. ¿Sí? Entonces, por eso es que el odio nos lleva a tener sentimientos de venganza, nos lleva a tener sentimientos de que esa persona desearle algo mal a esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que rompe terriblemente nuestra relación con el prójimo. Sin embargo, el Señor es muy claro y nos pide justamente eso. De hecho, Él nos lo enseña muy claramente. Hay muchas citas en el Evangelio de cómo el Señor nos va educando y nos va pidiendo justamente eso, ¿verdad? Amar al enemigo, amar al prójimo, perdonar siempre. Y a ver, ¿quién es la persona que más nos ha perdonado? Pues Jesús, ¿verdad? Jesús es la persona que más nos ha perdonado. Entonces, para no perder esa relación con Él, pues tenemos que amar también al prójimo, ¿verdad? Porque es el primer mandamiento. De hecho, este mal tan grande del odio afecta tanto el primer mandamiento como el quinto mandamiento. ¿Sabían ustedes? El quinto también. O sea, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y en mi prójimo, ¿quién está? En mi prójimo, ¿quién está? Dios. Está Dios, ¿verdad? De hecho, es el primer mandamiento. Y bueno, el primer mandamiento de la ley de Dios, también en el Evangelio dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, en el prójimo también está Dios, y es un deber amar al prójimo. Entonces, cuando uno está odiando, está faltando a la caridad, faltando al amor. Se falta al amor cuando se odia, se falta a la caridad. Eso atenta contra el primer mandamiento y contra el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es, ya se lo saben, esa clase de catecismo: no matarás, ¿verdad? No matarás. Entonces, también con el odio, uno está matando al otro. Está teniendo deseos hasta ese punto, ¿no? Que el otro se muera, eso es muy grave, ¿verdad? Pero hasta allá llega el odio. O sea, que usted mata también la gracia en usted. Mata la gracia en usted. Entonces, el quinto mandamiento el odio atenta contra el quinto mandamiento, ¿sí? Que es no matar. Miren, con el odio también uno es como si se clavara un cuchillo. Bueno, le clavara a alguien más el cuchillo, cuando lo ve, ¿verdad? Le clava a alguien el cuchillo. Pero cuando usted decide no perdonar y tener ese odio, es como si usted dijera: no, yo no me quiero quitar el cuchillo, ¿verdad? Y ahí está el cuchillo desangrándolo ahí, lastimándolo. Eso es el odio. Ese es el odio. Muchas veces decimos: hasta que la otra persona no venga y me quite el cuchillo, yo no me dejo curar, ¿verdad? Entonces, nosotros hay que perdonar, así la otra persona no me pida perdón. Bueno, me dice: hasta que la otra persona me pida perdón,
esa persona porque esa persona me hizo esto, ¿verdad? Entonces, muchachos, no, o sea, el odio llega hasta ese punto tan grave de no dejarse sanar, de no dejarse quitar el cuchillo, porque pues uno con el odio se ensimisma y pierde esa relación también con los demás, con uno mismo principalmente, porque el perdón depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra decisión, ¿verdad? Es más, usted mismo tiene el deber de quitarse el cuchillo, ese cuchillo que le está hiriendo, ese odio que le está carcomiendo el alma, ¿verdad? Usted tiene el deber de quitarse eso para que no le haga más daño, para que no muera desangrado. Incluso, miren, si usted es incapaz de perdonar, pues puede, luego que cuando el Señor nos llame y no perdonamos, Dios mío, nos podemos condenar. Pero si la otra persona que me hirió se arrepiente de lo que me hizo, esa persona se va al cielo. Iván, pero eso es injusto. No, no es injusto. Es lo más justo, porque la otra persona decidió arrepentirse. Pero usted no decidió perdonar, no decidió amar. Entonces, si usted no perdona, a pesar de que usted fue la víctima, a usted lo vieron, a usted le ofendieron, pero si usted no perdonó, se puede condenar. Pero en cambio, aquella persona que me hirió, que me ofendió, si se arrepintió de eso, se va al cielo. Hasta ese punto, muchachos. Miren, algo que nos va a ayudar a comprender y a poder perdonar es justificar, es excusar un poquito lo de la otra persona, ¿verdad? Y así vamos a llegar a comprender, así vamos a llegar a amar un poquito a esa persona, a pesar de que no me pueda reconciliar, porque de hecho hay dos tipos de reconciliación. Uno de ellos es una reconciliación interior y una reconciliación del otro tipo, la exterior. Hay dos tipos de reconciliación, una interior y una exterior, ¿verdad? Entonces yo cuando decido perdonar a esa persona, tiene que existir esencialmente una reconciliación interior, que usted desde el corazón, desde su deseo, desde su voluntad, aunque no sienta bonito, aunque no tenga ganas de perdonar, pero sabe que lo tiene que hacer, pues en el interior usted perdona, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que existir una reconciliación exterior. Es lo más recomendable y es lo más loable, es lo más adecuado que debe de existir una reconciliación exterior, pero no siempre hay las condiciones, ¿verdad? Pero lo tiene que generar hasta donde se pueda esas condiciones, es decir, reconciliar exteriormente, ¿verdad? Que claro, no va a ser la misma relación que era antes de que pasara eso, ¿sí me explico? O sea, no es que, ay, ya te perdoné, pero pues vamos a ser los mejores amigos, no vamos a esperar un poquito, de ahí vamos viendo, ¿verdad? No va a haber la misma confianza. Pero sin embargo, yo interiormente ya le perdoné y yo trato de amar a esa persona, yo trato de orar por esa persona. Eso es algo fundamental, orar por la persona, ¿verdad? Entonces, pero esencialmente siempre se tiene que dar la reconciliación interna. Entonces, eso va dentro de la reconciliación interna, es que usted ame a esa persona, que usted ore por esa persona y que usted esté dispuesto pues, a ver a esa persona y usted pues, le pueda saludar normal, ¿verdad? Pues, bueno, ya no ser la misma persona, tener la misma relación que antes, pero que igual tiene que pues, no tener nada en contra de esa persona, ¿sí? Y la reconciliación exterior, le digo, hay casos en los que hay que buscarla, y si no la buscamos, también tache, ¿verdad? Tache, porque si no buscamos la reconciliación externa cuando es posible, ¿verdad? Aclaración, cuando es posible, pues ahí estamos también faltando a la caridad con el prójimo, ¿verdad? De que, por ejemplo, en la casa el hermano hizo algo
Y yo, bueno, ya lo perdoné, pero no busco una reconciliación externa con mi hermano, o sea, con mi hermano de sangre en la casa, en la familia. Pues ahí un tache, ¿verdad? Porque, por ejemplo, también la familia es una escuela de perdón, es una escuela de amor, es una escuela donde sí tiene que haber esa reconciliación, ¿verdad? Que claro, les digo, no siempre son las condiciones, porque hay que ver, ¿verdad? Yo no me voy a poner a tratar de reconciliarme con el secuestrador, ¿verdad? Si ya le perdoné, efectos especiales. Si ya lo perdoné, al que me hizo, al que me secuestró, al que me asaltó, al que me hizo pues una cosa ya grave, ¿verdad? Y si veo que mi vida corre peligro, si es que busco a esa persona, pues obviamente no voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Que el Señor en casos muy excepcionales da la gracia, ¿verdad? Como a Santa María Goretti, ¿verdad? Que ella fue capaz de perdonar a la persona que abusó de ella, y tanto así que después de ese perdón, de esa reconciliación en el hospital, Santa María Goretti pues recibió a esta persona, le quitó la pena que pues le iban a dar a este hombre, ¿verdad? Se reconcilió hasta ese punto, y este hombre inició un proceso de conversión muy grande, ¿verdad? Entonces hay casos excepcionales, pero no siempre se puede dar la reconciliación externa, pero la reconciliación interna sí, hay que buscarla, y cuando sea posible también la externa, ¿sí? ¿Quién como Dios? Bueno, el tercer punto es que desordena el corazón. Y entonces cuando usted podía, también muchas veces puede pasar que uno no se perdona a uno mismo. De hecho, si se fijan, vamos como abarcando los niveles del perdón. El primero es cuando es un pecado grave, ¿verdad? Entonces ahí usted puede perder esa relación con Dios. Luego, en el segundo, con el prójimo, es otro nivel de perdón. Hay que perdonar al prójimo. A Dios hay que renunciar al sentimiento que me genera el pensar que Dios manda cosas malas a mi vida. ¿Y ustedes creen que Dios mande cosas malas a su vida? ¿A la vida? ¿Está bien? ¿No? Bueno, voy a ver algunos ahí que será, no será. No, la respuesta es que no. Dios no manda cosas malas a nuestra vida. Dios no manda ningún mal a nosotros. Y muchas veces odiamos a Dios, o tenemos un sentimiento de rencor hacia Él, pensando que Él es malo, que Él manda cosas, la desgracia a nuestra vida, cuando en realidad Él lo que quiere es nuestra salvación, lo que quiere es que nosotros lleguemos al cielo, y Él nos manda todo el bien posible. Que esto también lo vamos a seguir desglosando en estas charlas, sigamos acompañando, ¿verdad? Para seguir entendiendo cómo Dios permite ciertos sufrimientos por nuestro bien, porque Él busca el bien mayor y Él quiere nuestra salvación. Entonces, bueno, en el primer punto veíamos que es una cosa grave. Muchas veces también tenemos que renunciar a ese primer nivel, que es renunciar de un sentimiento de odio hacia Dios, ¿verdad? Porque a Dios no tenemos nada que perdonarle, porque Dios es todo amor, todo bien, y a Él no tenemos nada que perdonarle, sino tenemos que renunciar a esas falsas concepciones, a esos pensamientos que tenemos en contra de Dios. Luego, el segundo, la relación con el prójimo. Aquí tenemos que perdonar, también es otro de los niveles, perdonar al prójimo. Y tercero, desordenar el corazón, ¿verdad? Estamos en este tercer punto, en desordenamos el corazón cuando odiamos. Y entonces el corazón empieza a tener pues esa ruptura con uno mismo, ¿verdad? Y uno, quizás por algo que le hicieron, algo que no ha perdonado, uno empieza a tener imágenes malformadas de la sexualidad, imágenes malformadas de la familia, del matrimonio, de, no sé, sentimientos de
de soledad, sentimientos de incomprensión, inseguridad, y nuestra vida se va desordenando de tal manera que hay un desorden en nosotros. Y muchos de nuestros, a lo mejor incluso vicios o pecados, ¿verdad?, son raíces de un odio. Son fruto, o sea, esos vicios, esos pecados son fruto de algo que no he perdonado, de algo que no he sanado, ¿verdad? Entonces el corazón se empieza a desordenar y usted es incapaz de amar a los demás, incluso de amar su propia salvación, de amar la gracia de Dios, de amar el fin que usted tiene, que ir al cielo. Usted es incapaz de buscar la santidad, de buscar el cielo, cuando uno odia. Cuando uno odia. Por eso el corazón se desordena. Miren, un corazón herido hiere, un corazón sano sana. Un corazón herido hiere, un corazón sano es capaz de amar, de sanar al otro, ¿verdad? De ser medio de conversión también para el otro, de ser medio de sanación para el otro. Entonces, no vamos a ser capaces de amar verdaderamente, de amar al prójimo, de tener una relación plena con Dios si estamos heridos. Y por ahí decía un teólogo que incluso cuando una persona se nos acerca a pedir perdón, moralmente estamos obligados, no es una opción, es una obligación. Estamos obligados a darle el perdón. Entonces, bueno, disculpen muchachos que ya están marcando el tiempo. Bueno, para ir concluyendo, usted me dice, Iván, estás hablando mucho del perdón y los niveles y los daños y todo esto, pero ¿cómo hay que hacerlo? Entonces, ahora vamos a hablar de cómo perdonar. ¿Cómo perdonar? Y primero es que usted debe de tomar la decisión de perdonar. O sea, usted perdona con su voluntad, con su deseo de perdonar. Primero, con su voluntad. Segundo, con la gracia de Dios. Bueno, también eso va tanto en el primero, incluso va antes de lo ¿verdad? Pero con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Tercero, unir ese sufrimiento a la cruz, uniendo ese sufrimiento a la cruz. Uniendo ese sufrimiento a la cruz. Entonces, usted debe, para perdonar, que les digo, es un deber perdonar, pero vaya, no todos estamos quizás preparados para ese perdón. Pero si usted quiere, si usted dice, Señor, yo quiero, pues el Señor le va a ayudar. Hay corazones, les digo, muy heridos, que no les es tan fácil perdonar, pero pues para llegar al cielo hay que perdonar. Pero Dios le va a dar la gracia, y Dios le va a dar la gracia para perdonar. ¿Sí? Entonces, incluso quien vive amando, quien vive perdonando, el Espíritu Santo viene sobre esa alma, sobre esa persona. Y quien vive odiando, los demonios vienen hacia esa persona. De hecho, el peor imán para atraer demonios, para atraer brujerías, para atraer cosas, pues, del demonio es el odio. Es una puerta muy grande, muchachos. De hecho, si ustedes dicen, es que me están haciendo brujería, me están haciendo un mal, y pues siempre me va muy mal, y no, Dios mío. Y hay veces que tomamos la salida fácil, que es errada, ¿verdad? Decirnos ahí, que me hagan una limpia, que me pasen el chile, que me pasen no sé qué tanto, el virus, el cilantro, no sé qué tanto da. Entonces, no, esa no es la salida. La salida es perdonar, es amar. Incluso si usted sabe, o sea, sabe abiertamente que una persona, quizás porque se lo dijo, que una persona le está haciendo brujería, usted no le odie, porque es lo peor que puede hacer, ¿verdad? Al contrario, usted bendiga a esa persona. Si usted le está haciendo un mal, usted devuélvale un bien, ¿verdad? Porque
Muchas veces incluso hasta queremos saber, ¿verdad?, quién me está haciendo este mal, quién me está dañando, quién me está haciendo esta porquería, para nosotros pues llenarnos de más venganza, de más rencor, de más odio. Y no, eso es terrible. Y les digo, es un imán, es una puerta, esa puerta más grande que podemos dejar abierta para que el demonio entre, y es un imán. Entonces, pero en cambio, si usted ama, si usted vive perdonando, pues usted es un imán ahora para el Espíritu Santo, para las cosas buenas, para la gracia de Dios. Amén. Bueno, muchachos, entonces eso es fundamental que lo sepamos, porque si usted, a pesar de que le duela, a pesar de que no pueda, pero usted quiere, el Señor le va a dar la gracia. El Señor le va a dar la gracia. Entonces, la mejor manera y el mejor medio para comprender el perdón es la cruz. Es la cruz. O sea, hay otro estandarte, otra fórmula para comprender el perdón que la cruz. Ahí vamos a comprender que por fea que haya sido la cosa que me hicieron, por terrible que lo que viví, lo que sufrí, nada es tan grande, ningún sufrimiento es tan grande como el de Jesús, ¿verdad? Y ahí vamos, o tenemos sus sopas, ¿verdad? O la cruz, o, bueno, de hecho cuando crucificaron a Jesús y en el evangelio que les leí, hablaba, ¿verdad?, había dos personas crucificadas al lado de Jesús, ¿verdad?, Dimas y Gestas. Entonces usted tiene la opción, ¿verdad?, de morir y vivir como Dimas o como Gestas, ¿verdad? Entonces, o como un santo o como un condenado. Entonces, hasta ese punto es el perdón. Porque ahí, cuando uno comprende en la cruz, el sufrimiento, el dolor, que eso es nada ante lo que Dios ha sufrido y ante lo que Dios me ha perdonado, uno dice, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no amar? Y entonces cobra sentido nuestro sufrimiento y cobra sentido también el amor, el perdón y la sanación. ¿Sí? ¿Quién como Dios? Entonces hay que pedir la gracia y hay que perdonar siempre, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer una oración de perdón, pero usted dice, Iván, bueno, saliendo del grupo de oración me volvieron a hacer lo mismo. Pues otra vez, perdón, no pasa nada. O sea, eso les digo, no nos hace inmunes a que ya no nos ofendan, porque muchas veces creemos y pensamos que ya porque perdonamos, ya la otra persona va a cambiar, y o que la otra persona pues ya es inmune a ofenderme. No, pues de todos modos hay que perdonar, ¿verdad? Y ya llegar a un punto en donde también quizás la persona inicie su conversión, ¿verdad? Pero si yo me convierto, si yo diariamente lucho por amar más, pues ya incluso lo que me haga la otra persona no me va a herir, ¿verdad? Ya no me va a herir, ya me voy a dar cuenta que no, o sea, lo que me hacía antes ya no me duele, ya no me quiere, ya no tengo por qué perdonar. Pero por eso, muchachos, la conversión. Y la invitación nuevamente al retiro. Si usted no ha vivido el retiro de la Sociedad Mayor, la invitación para que inicie un proceso de conversión. Porque donde no hay conversión, el odio va a seguir germinándose. El perdón no perdura si no hay conversión. El perdón no perdura si no hay conversión. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor la gracia de perdón. Les voy a pedir que se guarden sus cosas, sus libretas. Y miren también algo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a mantenerme en esta conversión ha sido la consagración. Y la Virgen María es muy buena porque nos ayuda a perdonar. La Virgen María nos ayuda a mantenernos en esa decisión de amar. Entonces, también si usted no ha iniciado su consagración, no sé qué está esperando. Porque en la consagración uno tiene gracias inmensas de conversión. Bueno, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí con los ojos cerrados, vamos a pedirle al Espíritu Santo primeramente, porque recordemos que es una gracia de Dios.
Él sabe cuánto nos ha dolido, pero ese dolor, por fuerte que parezca, es nada ante su amor, ante su sufrimiento. Por eso vamos a pedirle al amor mismo, al Espíritu Santo, que venga esta noche para que nos dé la gracia de amar verdaderamente a las personas que nos rodean.
clavos, tiene las manos extendidas ahí en la cruz. Jesús está ahí crucificado por ti. Y el quitarle esos clavos es perdonar. Si tú no perdonas, es dejar ahí esos clavos en sus manos, en sus pies. Cuando Él quiere que quites esos clavos para que Él te pueda abrazar. Él quiere abrazar tu vida, tu corazón, tu sufrimiento, pero entrégale eso. Por eso yo te invito a que pasemos aquí al frente, cerca de esta cruz. Vamos a pasar, vamos a acercarnos. Si no hay desde tu lugar, pero yo les invito, familia, estamos aquí en un momento de oración. Podemos pasar aquí enfrente y a pedirle al Señor la gracia de poder amar como Él ama, de poder perdonar como Él perdona. Vamos a pasar aquí enfrente y en este mismo clima de oración, en este mismo recogimiento, vamos aquí a un lado. Y ve ahí sus manos heridas, traspasadas por esos clavos. Y el corazón se estremezca. Que realmente estemos dispuestos a amar con ese amor. Estemos dispuestos a perdonar. Por eso, una vez contemplando esa imagen ahí, esa imagen de Jesús crucificado y de sus manos extendidas, te invito a que ahora cierres tus ojos, mantén esa imagen de Jesús en tu mente y cierra tus ojos. No, nada te distraiga. Solamente estás tú y Jesús. Solamente estás tú y el crucificado. Y ahí con tus ojos cerrados extiende tus manos, así como Él las tiene. Extiende tus manos en cruz. Las manos extendidas ahí. Piensa en esas personas que en algún momento te han herido, en esas personas que te han ofendido y que quizás eres incapaz de perdonarlas, incapaz de amarlas, de verle a los ojos. Esas personas que quizás eres incapaz de orar por ellas, de bendecirlas. Aquella persona que más te haya ofendido, y ahí con tus manos extendidas, con ese dolor en los brazos, pensando en Jesús que también tiene sus brazos extendidos, pensando en el dolor de Jesús, vamos a pedirle la gracia de perdonar, vamos a pedirle la gracia de amar a esas personas, de bendecirlas, de unir nuestros dolores a Jesús. Quizás ya hemos perdonado, pero quizás aún seguimos guardando esos recuerdos, esas pasiones, esos sentimientos que nos llevan quizás a vivir del pasado. Y ofrécele, únele a Jesús ahí ese dolor que sientes. Hoy Jesús, queremos ofrecerte este dolor por esas personas que nos han herido, que nos desean algo mal. Incluso, Señor, por aquellas brujas, brujos que nos hacen daño aquí en este momento, Señor, les perdonamos. Perdonamos a quienes en la casa, papá, mamá, los hijos, hermanos, el esposo, la esposa, aquella persona, Señor, que nos ha herido. Y ahí con ese sufrimiento en tus brazos, ora por esa persona, ofrece ese dolor por esa persona. Dile, Señor, hoy quiero perdonarle, hoy quiero perdonar a aquella
aquellas personas, al jefe, a los compañeros, a los maestros, a los amigos, o a aquel sacerdote, a aquel misionero, a aquella persona, incluso en un grupo de oración, en un grupo en la parroquia, que me haya ofendido, aquella persona que quizás me ha comprendido, que me ha rechazado, que ha pensado mal de mí, que me ha maltratado. Hoy le perdono de todo corazón. Y si el Señor ya te mostró quién vas a perdonar, y si tú estás dispuesto y si tú decides perdonar, pues ir bajando esos brazos y mantener tus ojos cerrados, no los abras. Te pido que hagas un esfuerzo, que sigas uniendo ese dolor a la cruz de Jesús. Señor, hoy perdonamos a aquellos que nos desean mal, aquella persona que no podemos perdonar. Jesús, hoy te pido la gracia de poderlo hacer. Mi amado Padre del cielo, a través de este sufrimiento, de este dolor que tenemos en los brazos, hoy nos unimos a ti, Señor. Hoy clamamos gracias en inversión para nuestra familia, para aquellas personas que nos rodean, para aquellos que hemos considerado en algún momento nuestros enemigos. Hoy oramos por esas personas. Pasa, Señor, sanando nuestras vidas, dándonos la gracia de amar. Pídele al Señor la gracia si te cuesta amar. Si un odio ha ido carcomiendo tu vida, tu corazón ha deformado tu vida espiritual, tu vida personal, tus emociones. Hoy Jesús, ven a ordenar, ven a sanar, ven a restaurar, ven a darnos vida. Ven, Señor, a darnos el amor. Y mientras escuchas este canto, ve perdonando y ve bajando tus brazos si estás dispuesto a perdonar a esa persona, si estás dispuesto a unir ese dolor a la cruz de Jesús, si estás dispuesto a amar como Él ama, a dejar que esos brazos que están ahí crucificados, que están traspasados con esas manos que las sostienen unos clavos, si estás dispuesto a quitar esos clavos y dejar que esos brazos te abracen. Hoy el Señor quiere hacerlo. Si estás dispuesto a recibir ese abrazo, pídele al Señor la gracia. Y ahí con tus ojos cerrados, aún no los abras, pídele al Señor la gracia que te vaya sanando, que te vaya restaurando, que te vaya dando la gracia de perdonar a aquella persona, o a ti mismo, a ti misma. Si quizás en el pasado cometiste cosas feas, hoy el Señor te recuerda que para Él no hay nada que su misericordia no alcance. Él te puede perdonar por que sea. Es cosa que tú decidas. Dile: Señor, me perdono a mí mismo, a mí misma, quizás por mi falta de amor, mi falta de oración, mi falta de apostolado, mi falta de acercarme más a ti, Señor. Hoy perdónate a ti mismo, a ti misma, quizás por una decisión mal tomada, porque quizás no has hecho la voluntad de Dios o lo que Dios te ha pedido. Hoy perdónate a ti mismo, a ti misma, y déjate sanar y transformar por la gracia de Dios. Te veo así, no más que mirarte con dulzura y sin fin. Contigo quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Y escuchen cómo Jesús ha estado a su lado. Cuando has llorado, esas lágrimas Él las conoce. Esos sufrimientos que has vivido, Él los ha sufrido también. Esa soledad, hoy Señor pasa sanando, pasa restaurando.
aquellas cosas, Señor, que podemos, Señor, permear por tu amor. Y fue por amor que yo te creé. Mírame en la cruz. Únete a la cruz de Jesús, únete al dolor a la cruz. No hay nada que yo no haga por ti. Hoy en el poderoso nombre de Jesús también quitamos todo demonio de odio que Satanás haya infundido en nosotros, por la gracia de Dios, por su sangre poderosa, todo espíritu inmundo que nos impida el perdonar verdaderamente, que nos esté obstaculizando, que nos esté oprimiendo en este momento, lo mandamos a los pies de la cruz de Jesús, para que no nos pueda hacer ningún mal, para que no nos pueda perturbar, nos pueda dañar la memoria, la imaginación, haciéndonos creer que no hemos perdonado, que no hemos sanado. Por eso, Señor, hoy te abrimos el corazón. Dile: Jesús, hoy te abro mi corazón para que yo pueda amar, que yo quiero perdonar, yo quiero vivir en ti, Señor. Y dile: Jesús, pídele por esas personas que en algún momento te hayan herido, te hayan ofendido. Pídele. Déjame entrar en tu vida. Quiero sanar tus heridas. Traigo las mías para curar las tuyas. Pues vengo a ser mío todo tu dolor. Vengo a renovarte, darte nueva vida. Quiero que seas eterno y feliz. No temas que a mi lado no hay viento ni tormenta. Yo te protejo con el muro de mi amor. Y es que te amo. Dile que te dejes amar por Fue Él. por amor.
tus llagas benditas, porque por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, Padre eterno. Padre,